ni numéricamente ni simbólicamente. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una cuestión de justicia distributiva, que estemos equitativamente representados. Cuando esto no ocurre, como no ocurrió en la República Argentina durante 200 años, cuando esto no ocurre, entonces tenemos que pensar que hay barreras. Para pasar esas barreras se utilizan mecanismos de promoción. En esto consiste el cupo. Es una promoción específica de lo que está subrepresentado en política. No es que simplemente asciendan por ser mujeres. Son mujeres, así como los varones no ascienden por ser varones, ascienden seguramente porque representan otras cosas. Lo que se pide es que en esas múltiples representaciones que tenemos en los distintos lugares donde se ejerce el poder legislativo, el ejecutivo o el judicial, lo hagamos en experiencias masculinas y femeninas, de manera de poder llevar esas experiencias humanas también al desarrollo de la política. Hay que ver que las normas que rigen la vida social, el derecho, la teología, la ciencia, la medicina, la política, han sido desarrolladas exclusivamente por varones. Quiere decir que son normas que las mujeres todavía no hemos reorganizado, repensado y modificado desde nuestros puntos de vista tan recientemente, con tan reciente acceso al poder. En realidad falta todavía justamente no mostrar solamente que podemos ejercer muy bien esos espacios de poder, sino que los podemos repensar y los podemos modificar de manera que expresen a otras mujeres, porque el problema no es llevar una mujer excepcional al poder. Podemos tener mujeres excepcionales en un espacio de poder que hagan que las demás mujeres las admiremos y dijemos, qué bárbaro, tenemos esa mujer allí. Ahora, el tipo de liderazgo que a mí me parece más interesante y más desafiante es cuando una mujer llega a un lugar y las otras mujeres podrían pensar, cualquiera de nosotras podría estar así. Que nos represente esa mujer de manera que todas digamos, cualquiera de nosotras podría estar allí. Es nuestro momento y nosotras podríamos estar cubriendo ese cargo. Cuando es un caso muy excepcional, esta identificación no se produce. Por otro lado, yo insistía en la capacidad que tengan estos liderazgos de traer a la arena política, traer a la agenda política cuestiones que impacten en las vidas de las mujeres. Porque yo puedo ser una mujer y llegar a un cargo altísimo y considerar que las cuestiones de mujeres son cuestiones menores y que en realidad yo me voy a ocupar de las cosas importantes, importantes desde la experiencia de quienes y desde el punto de vista de quienes. Puedo representar los modos más clásicos del poder y considerar que lo importante es la economía transnacional, que lo importante es las grandes estructuras de gobierno y que las mujeres vienen a entretenernos con estas cuestiones de la violencia, el abuso, las cuestiones de inserción laboral, la discriminación, y considerar esto como la política más patriarcal lo considera cotidianamente como una cuestión menor. Cuando yo misma llevo alguna cuestión de violencia, sobre todo de violencia simbólica en los medios de comunicación, en las revistas, sobre cuestiones de violencia en la legislatura, cuando me opuse a que se les bajara los impuestos a los prostíbulos, hay una risa colectiva, como si yo me ocupara de una cosa menor. Yo tengo que afrontar eso y considerar que le tengo que dar jerarquía política y jerarquía legislativa a lo que impacta la vida de las mujeres todos los días. Si yo tengo una mujer en el poder, pero no se produce esa devolución a la cara femenina de la sociedad, entonces la verdad es que es menos interesante. Tiene un aspecto simbólico, hay una justicia distributiva, a mí me parece siempre bien que lleguen mujeres equitativamente con los varones a lugares de poder. Eso es una de las maneras de ejercer una justicia distributiva. Ahora, para hacer una perspectiva de género en las políticas públicas, para hacer una equidad, una igualdad de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, hay que hacer política, y hay que hacer política de otra manera, y la tenemos que hacer varones y mujeres. Entonces, me parece que eso es como otra perspectiva y otra tarea que tenemos por delante, además de tener mujeres dirigentes, que eso siempre es reconfortante, porque son modelos de identificación que pueden alentar a otras mujeres también a competir por esos lugares. Y en programas anteriores tuvimos gente muy reconocida, mujeres que trabajan en todo el mundo, tratando de incentivar a las mujeres para que crezcan en sus trabajos, para que ocupen lugares importantes, para que defiendan el derecho de otras mujeres. Y de los Estados Unidos, casualmente una de ellas, asesora de Hillary Clinton, y lo que nos decía, viendo la realidad argentina, es que
veía como una disparidad entre el lugar de la mujer en la esfera pública, en los roles importantes y la gran cantidad de mujeres que había allí, y en la esfera privada, que en la esfera privada todavía notaba que no había evolucionado lo suficiente la Argentina, que no había lugares, mujeres ocupando ni lugares de poder, ni tampoco pudiendo acceder a los mismos cargos ni a los mismos sueldos de los hombres. ¿Habría algo para transferir de esta experiencia que nos estás contando del sector público al privado para poder lograr esto? Yo creo que hay como dos maneras diferentes de considerar la relación entre lo público y lo privado. Uno es la económica, bueno, el sector financiado por dinero público o financiado con capitales privados. Y pensar en el ejercicio de un emprendimiento público y en una empresa privada, ¿progresan por igual? Yo creo que hay bastante similitud. Y esa similitud va en contra de las mujeres, es decir, las mujeres tienen pocos cargos, así como hay pocos cargos políticos de envergadura en general internacionalmente. Argentina con su ley de cupo ha logrado realmente atravesar un poco esta barrera, pero hay pocos cargos en general públicos altos en manos de mujeres, también hay pocos cargos gerenciales, pocos cargos de manejo de grandes empresas a cargo de mujeres. Ustedes pusieron un ejemplo que es PepsiCo a cargo de una mujer, es un ejemplo mínimo, pero además PepsiCo es una empresa que muchas veces utiliza trabajo, es verdad que emplea a muchas mujeres, pero muchas veces utiliza un trabajo esclavizante con esas mujeres. Entonces, ¿es bueno o es malo que haya una mujer dirigiendo una empresa que hace un trabajo esclavizante con otras mujeres? Bueno, la verdad es que habría que evaluar qué tanto de bueno y qué tanto de malo, y dónde muchas veces las figuras principales de un emprendimiento público o privado son un maquillaje para hacer presentable algo que en el interior va a dañar justamente a aquella figura que es análoga a quien lo representa. Entonces estamos encubriendo una situación, y la verdad es que yo creo que eso es negativo. Los sueldos de las mujeres son internacionalmente y también en la Argentina aproximadamente un 30% menores a igualdad de condiciones y de trabajo, y eso también en los medios de comunicación, así que te recomiendo una investigación al respecto, porque eso pasa también en los medios de comunicación. Bueno, en todos los medios ocurre que hay dificultades, hay techo de cristal para el acceso a los lugares más importantes, y que cuando se accede a lugares relevantes hay menor sueldo. Y hay otro aspecto que me parece muy relevante de la división entre lo público y lo privado, que tiene que ver con cuáles son los cambios que se han producido a nivel de las estructuras públicas y cuáles cambios han acompañado esto en las vidas personales, privadas, interpersonales, familiares de las mujeres. ¿Cuánto se hace desde lo público para que sea más equitativo el ámbito privado? La distribución de tareas domésticas, la distribución del cuidado de los hijos, en general las tareas de cuidado, lo que se llama el trabajo emocional o los trabajos reproductivos, en el sentido no solo del cuidado y de los hijos, sino de la reproducción de la fuerza de trabajo, que es algo que gratuitamente hacemos las mujeres y que favorece la acumulación de capital. ¿Cómo entran los estados en la falta de equidad en estos espacios privados? Tienen la obligación de entrar, porque en la Argentina hemos firmado la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, hemos firmado la Convención de Belém do Pará contra toda forma de violencia. Entonces tenemos obligaciones para impedir la violencia doméstica, el abuso, el forzar las relaciones sexuales en las adolescentes. En la Ciudad de Buenos Aires casi el 60% de las adolescentes dice haber tenido su primera relación sexual en situaciones forzadas. Entonces estamos pensando en evitar el embarazo adolescente o evitar el aborto, y no estamos trabajando culturalmente en qué pasa con las mujeres en el ámbito de la vida privada, incluso de la vida íntima. La cuestión de guarderías, una cosa elemental. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires está en un déficit absoluto y el país está en un déficit absoluto. Y cuando se controla una empresa, se controla si pagó los impuestos o si factura en blanco o en negro, pero no se controla si cumple los derechos laborales de las mujeres, como para permitir que estas mujeres puedan equilibrar su vida laboral, su vida pública si la tienen, política, y su vida doméstica.